Bienvenidos a este panel de Forex en el que vamos a hacer previsiones para el año 2016 con dos expertos, aparte de mí. Como sabéis, yo me presento primero, soy Alberto Muñoz, FX Wizard en el foro de FX Street en español, forex.es, que por supuesto os invito a que lo tenéis por si queréis visitarlo y podéis veniros cuando queráis a preguntarnos dudas. Junto a mí tenemos a Adriana Cuaro y a Carlos Partida, de sobra conocidos como colaboradores de fxstreet.es. Adriana Cuaro, ya sabéis, es de Trader College. Carlos Partida me habéis pillado, pero lo buscamos rápidamente, no recuerdo la página exacta. Vale, aquí ya tenéis a Carlos Partida, de tácticas de trading, perdón, que no me acordaba. Y bueno, aquí estamos dispuestos para ayudaros y contaros todo lo que necesitéis en relación a lo que va a pasar el año que viene con el mercado de divisas y otros mercados también que vamos a ir comentando a lo largo de la sesión. Entonces, bueno, sí, vamos a comenzar mostrando cada uno de los expertos nuestra visión acerca del mercado, de lo que esperamos para el curso del año que viene, para el año 2016, en relación al dólar, al petróleo, al oro, al resto de divisas, a los índices bursátiles, etcétera. Y bueno, pues vamos a ir viendo todo y luego, por supuesto, estaremos a vuestra disposición para responder a vuestras cuestiones concretas sobre un par de divisas, un determinado mercado, una posición que tengáis. Dicho esto, bueno, pues me permito el lujo de comenzar, ya que tengo el micro. Os voy a contar muy rápidamente la visión de mercado que tengo. ¿Se me oye bien? No sé si se ve bien, si se oye todo bien. Si hay algún problema, hemos tenido algún problema técnico al principio, por eso se ha demorado un poco el comienzo, pero bueno, aquí estamos. Bien, perfecto. Veo que hay gente que me oye. Estupendo. Bueno, pues voy a comenzar con mi exposición. Aquí tenéis, no sé si lo veis bien, me imagino que sí, un gráfico del euro-dólar. Este gráfico es en diario. Veis claramente ahora mismo que está estableciendo. Vamos a tomar el euro-dólar como referencia porque nos va a permitir un poco hacer una visión global. Un poco la visión global de por dónde va el euro y el dólar y demás, que son las divisas principales que mueven el mercado de divisas, ¿no? Aunque luego veremos otros pares. Básicamente, aquí tenemos, como podéis ver, tenemos ahora mismo un euro que, quitando el spike que hizo en agosto con la crisis de China y demás, se está moviendo entre 1,14 y 1,05 en un movimiento muy amplio. Parece que ahora intenta volver a la parte superior del rango de este movimiento. Es probable que llegue a la zona de 1,14 y si nada le detiene. Debemos pensar básicamente que, por un lado, la Reserva Federal va a ir siendo gradual en sus subidas de tipos, no va a ir subiéndolos de golpe, ni parece que tenga un plan preestablecido, programado para ir subiendo tipos, lo cual pues resta potencia de subida al dólar, por tanto de bajada al euro. Esto es importante porque realmente, si os fijáis, desde el año 2014, desde que empezó aquí esta bajada del euro-dólar, aquí lo tengo en semanal ahora, pues llevamos una acumulación ya de descuento de subidas de tipos en Estados Unidos, que evidentemente está ya más que descontadísimo el hecho de que la señora Yellen pueda llegar a subir, pues eso, 50 o 75 puntos básicos más. Entonces, bueno, ya os digo que mucho recorrido al alza del dólar ya no parece que tenga. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? No solo por lo que os acabo de comentar, sino porque además Mario Draghi, como ya sabéis, a principios de este mes, decepcionó enormemente a los mercados. No fue capaz de lo que se dice en inglés deliver, ¿no? No consiguió dar al mercado lo que quería. Debemos pensar que estamos en un contexto en el cual los mercados financieros en general, tanto de divisas como bolsas como el resto, son auténticos adictos a la liquidez y bueno, pues realmente no dio al mercado lo que esperaba y eso provocó la tremenda corrección que ya todos sabéis seguramente que visteis el día 3 de diciembre, que tenéis aquí este velón, voy a hacer un poquito de zoom, este enorme velón que supuso romper con cualquier conato bajista de los que venían desde la semana anterior. Fijaos que toda esta bajada no es ni más ni menos el hecho de que el mercado está descontando cada vez más, con mayor intensidad, el hecho de que Draghi vaya a hacer una QE2 mucho más intensa y mucho más agresiva, hundiendo más al euro.
Sin embargo, pues claro, eso no sucedió. Posiblemente, no niego que no, fuera un error de comunicación entre el Banco Central Europeo y los mercados financieros, pero bueno, como podéis ver, pues realmente no pasó lo que esperábamos y claro, tal acumulación de posiciones cortas sacudida de forma tan violenta pues provocó una caída de stops en cadena como podéis ver aquí. Entonces, bueno, mi previsión para el año 2016, si todo sigue como hasta ahora y Draghi no impone o sea, no amplía en cantidad el programa de QE actual, pues es muy probable una vuelta a la zona de 1.13, 1.14, si rompe el 1.10, ¿vale? Ahora también es cierto que, bueno, no espero grandes movimientos en el euro. Yo creo que se va a quedar en rango, en este rango tan amplio que tenemos aquí entre 1.15 y 1.05 aproximadamente. Y no esperaría mucho más del euro ni del dólar, ¿vale? Esto es un poco la historia. Además, estadísticamente, lo que sabemos hasta la fecha es que después de una subida de tipos, generalmente el dólar tiende a hacer lo contrario de lo que esperaríamos. Normalmente sabéis que cuando se suben tipos de interés de una determinada divisa, pues esa divisa tiende a apreciarse. Eso es lo que nos dice la teoría económica y los fundamentales. Bueno, pues históricamente está demostrado que los primeros 3-6 meses después de las subidas de la primera subida de tipos de interés tras un ciclo de bajadas, como es el caso en el que estamos actualmente, pues produce que el dólar no solo no suba, sino que normalmente baje. ¿Vale? Entonces no sería nada extraño que de aquí a marzo nos viéramos eso, en la zona de 1.13, 1.12 y luego seguiremos incluso un poquito más. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que las subidas del euro, pues bueno, ¿qué deberían provocar? Pues teóricamente las subidas del euro, aquí estoy ahora con el gráfico del DAX, el índice el selectivo alemán, ¿vale? Debería provocar subida del dólar, perdón, del euro dólar, caída del dólar, debería provocar que el DAX bajase. No sé si habéis visto en los últimos meses que hay una correlación muy intensa, que cada vez que suben el resto de divisas frente al dólar, los índices bajan. No tenéis más que ver un gráfico en agosto de cómo se comportaron tanto las divisas como los índices en cuando la crisis china. Y bueno, pues teóricamente, si seguimos manteniendo lo que os acabo de decir, que el euro puede seguir subiendo, pues no sería descartable que el DAX siguiera bajando. ¿Vale? Además, si os fijáis, esto se ve muy rápidamente en este gráfico diario, unimos estos máximos de aquí, trazamos una paralela por aquí aproximadamente y tendríamos pues un canal bajista de manual. Entonces, bueno, ahora veis que ha bajado, ha roto, vamos a sacar la cruceta para que lo veáis mejor, ha roto este mínimo de aquí el DAX, lo ha roto con bastante violencia, ha hecho el correspondiente pullback a los soportes previos que tenía, ha formado canal y ahora se ha girado. Entonces, aparentemente, yo no descartaría que de aquí a un plazo de 3-6 meses veamos el DAX en 10.000, ¿vale? No sería nada descabellado, incluso en 9.900, que sería la base de este canal bajista, siempre que no rompa la zona de 10.835 aproximadamente. Con respecto al SP500, pues bueno, tenemos también una figura aparentemente de distribución. El escenario que os estoy comentando cuadra perfectamente con una subida del euro, una bajada del dólar. En este caso, sin embargo, hay un nivel fundamental aquí, en la zona de 2.000. Si perdiese el cierre, pues podríamos ver caídas bastante fuertes. Podremos ver caídas, por ejemplo, hasta la primera zona de 1945 y la siguiente 1900, 1910 e incluso exagerando la caída en 1870. Desde luego, si confirmase este doble techo que ha dejado aquí, que sería con la ruptura de la zona de 2000, tendríamos una caída aproximada de 100 puntos proyectada en el SP500. Entonces, pues eso, nos veríamos lo que decimos, los niveles de 1880, 1900 serían una zona bastante razonable para detener la caída. Ya os hablo de que esto sería posiblemente un escenario a medio plazo, no sería para todo el 2016, posiblemente mi previsión sería más para la primera mitad del año. Nunca sabemos qué va a pasar a 12 meses, pero bueno, a 6 meses sí que, viendo el gráfico, parece que esto va por estos derroteros, ¿no? Parece que el camino es este. Por otro lado, otro mercado que tenemos que vigilar y que posiblemente va a estar también afectando y mucho a los restos de mercados es el petróleo. Si os estáis fijando, los índices bursátiles están bajando y el euro está subiendo justo a la vez que el petróleo está bajando también. En este caso, aquí os he puesto el gráfico de West Texas, lo he puesto en semanal. No tengo más histórico, tengo poco histórico, porque lo estoy viendo a ver en mensual, tampoco me entra. Pero vamos, estamos en niveles del año 2008, si no recuerdo mal, o un poco antes.
Entonces, bueno, aquí es evidente, tenemos una directriz bajista muy clara, si unimos todos estos máximos de aquí aproximadamente, ¿vale? Es el aproximado. Vale, entonces, bueno, mientras no pase la zona de 43 aproximadamente del West Texas, pues podríamos ver una continuación de las caídas. No descarto un rebote técnico a corto plazo para el petróleo, pero sí que veo posibilidad de continuar las bajadas e incluso diferentes bancos, como si no recuerdo mal, Citibank o Goldman Sachs, están proyectando niveles de por debajo de 30, incluso 27 o 28. Debéis tener en cuenta también que es muy probable que más allá de 25 o 22 dólares no baje el petróleo, porque en ese caso muchísimas explotaciones actuales de fracking pues dejarían de ser rentables. Y no digamos ya lo que pasaría con diferentes países como Venezuela, Irán, Rusia, que simplemente sería la hecatombe para ellos porque ya sí que estarían produciendo a pérdida. Entonces, bueno, conjurando un poco todo, podríamos ver subidas en el euro, podríamos ver bajadas en los índices bursátiles, podríamos ver una caída también del petróleo y posiblemente el petróleo cuando llegase a la zona de 20 es difícil saber exactamente dónde puede parar. Podríamos decir que la zona de quizás de 25 sería un buen nivel. A partir de ahí, si se frenase el petróleo e iniciase un rebote, porque ya empiezan a cerrar algunas productoras de fracking, pues podríamos ver un rebote del petróleo que ayudase a rebotar a las bolsas. ¿Por qué? No olvidemos que en las bolsas, en los índices bursátiles, hay muchas empresas petroleras y muchas de ellas además cuyo negocio principal es el refino, con lo cual pues no les queda ya mucho margen con estos costes. Entonces, o sea, quiero decir que no hay tantos competidores en el mercado y está tan inundado el mercado que realmente es cada vez más complicado ganar dinero con el petróleo, con lo cual, pues bueno, la producción sobre todo de petróleo cada vez es menos rentable y por tanto pues eso está haciendo daño a las empresas que producen petróleo y que forman parte de los índices bursátiles. Por eso os digo que seguramente mientras siga bajando el petróleo podremos seguir viendo bajadas en los índices bursátiles y muy probablemente acompañando todo esto pues subidas en el resto de divisas frente al dólar. Y dicho esto, voy a terminar mi previsión, digamos, ya os digo, no tanto a un año como sí que quizás a 6 o 8 meses vista. Vamos a ver el oro. El oro, como podéis ver, os lo pongo aquí en diario, está desarrollando un gran movimiento bajista de medio plazo. En el año 2015 que estamos terminando, pues ha formado un canal bajista como este que podéis ver aquí aproximadamente. Aparentemente, vamos a ponerlo en semanal para verlo más claro. Aparentemente la caída podría seguir en el oro, ¿vale? Podríamos ver una zona llegar a la zona incluso de 1.015, 1.013 dólares, ¿vale? O sea que todavía tendría recorrido la baja. También podría formar un soporte en la zona de 1.070 y girarse hasta llegar a 1.130, pero no creo que llegue mucho más lejos de ahí. Y un movimiento, en todo caso, un movimiento de la baja al oro, que es lo que yo creo más probable, pues tendría mucho sentido porque el resto de commodities, al igual que el petróleo, también están en tendencia bajista. Entonces es muy probable que el oro también continúe con las bajadas. De hecho, si miráis otros gráficos de otros metales, como la plata o el cobre o el platino, etcétera, pues están también desarrollando movimientos a la baja claramente. Con lo cual yo creo que es un mercado en el que no convendría de momento estar muy comprado, sobre todo porque además no parece que a corto plazo vaya a haber grandes conflictos geopolíticos que generen inseguridad y que generen miedo y que la gente empiece a comprar oro. Entonces, bueno, personalmente creo que no creo que llegue muy arriba y que continúe con la senda bajista. Y dicho esto, vamos a ver un último gráfico para terminar. Vamos a ver el dólar yen, ¿vale? Quizás un par un poco más confuso. En el dólar yen pues se están juntando dos cosas muy curiosas. Por un lado tenemos un gobierno japonés, un banco de Japón que sí que está apoyando el desarrollo de nuevas QEs. Aparentemente siguen inundando de liquidez la economía y sin embargo pues el yen está subiendo en lugar de bajar. Yo personalmente creo que este último movimiento que estamos viendo en estos últimos días, que tenéis aquí, estáis viendo cómo el yen sube frente al dólar, cayendo desde 123 hasta 120,78 que está ahora mismo, pues es muy probable que se deba a la típica repatriación de activos por el fin de año fiscal en Japón, que termina en marzo normalmente. Entonces es muy probable que tengamos pues una continuación de las subidas del yen a corto plazo, ¿vale?
Sin embargo, a largo plazo, pues la historia cambia, ¿no? Si nos ponemos en semanal para verlo más claro, pues, y trazamos una directriz alcista aproximadamente aquí, vemos que realmente mucho recorrido, lo que es el dólar yen, no va a tener, ¿vale? Como mucho podría hacer un intento de rotura de esta directriz alcista e irse al soporte de 118.50 en estos niveles aproximadamente, pero no creo que vaya a ir mucho más lejos, siempre que se mantengan las políticas monetarias en el mismo sentido. Evidentemente, en el momento que el Banco de Japón insinúe que va a retirar la QE o que se termina o que la va a reducir, pues podemos tener un movimiento fuerte similar al que vimos en el euro dólar a principios de este mes. Como os recordaba antes, el 3 de diciembre, pues fijaos, subió desde 1,0522 que marcó de mínimo hasta 1,0981, son 500 puntos, 5 figuras enteras. Pues hombre, en el yen, si pasara algo similar, cosa que ya os digo, a corto plazo no espero, pues sí podríamos ver un movimiento así. Pero vamos, de momento, mientras se mantenga la divergencia de políticas monetarias, está claro que el dólar seguirá subiendo, pero ya os digo, no es una cosa que vaya a suceder a corto plazo ni en los primeros meses del año, por lo que os decía, porque es muy probable que todas las divisas continúen subiendo un poco frente al dólar. Más que nada por lo que os digo, ¿no? Que es muy habitual estadísticamente que el dólar baje frente al resto de divisas después del inicio de un ciclo de subidas de tipos tras unas fuertes bajadas de tipos como hemos vivido en los últimos años, ¿no? Y esta es un poco la visión, por resumirla un poco. Bajadas moderadas del dólar en los primeros meses del año, sobre todo de aquí a junio. Caídas de las bolsas también en los primeros meses del año. Yo espero lo que os decía, DAX, continuación del movimiento bajista que hemos iniciado. Pérdida de soporte de 2000 en el S&P 500, ¿vale? Acompañado por caídas del petróleo, posiblemente hasta la zona de $25 aproximadamente. Vamos a situar un punto medio en el intervalo entre 20 y 30. Y bueno, eso es un poco. Y en el oro, pues igual, continuación acompañando al resto de commodities y de metales, continuación de las caídas hasta la zona de 1030, 1015 aproximadamente de momento, ¿vale? Y así es como lo veo. Dicho esto, pues voy a ceder la palabra ya a mi compañero Adrián Acuaro. Adrián, ¿estás ahí? Prueba a compartir ahora, Adrián, a ver. Bueno, ahí estoy. Buen día a todos. Ya que estamos en este formato. Perfecto, Bueno, ahora sí que se te ve. Se te ve la webcam. Para aquel que bueno, nos lee todos los días y dirá quién es este tipo, bueno, ahora ya saben, ¿no? Por eso le decía, menos mal que no es un concurso de belleza, ¿no? Si no, estaríamos en una charla de Forex, pero bueno, vamos a sacar la cámara y vamos a abrir lo que importa, que es el mercado, ¿no? Bueno, les decía al principio que mi visión del mercado en general tiende a ser favorable al dólar, ¿sí? Pero por un motivo muy simple, y es que si uno analiza la política monetaria de los países centrales, en todos los casos están, bueno, con una estrategia defensiva, una estrategia que tiende a flexibilizar sus políticas monetarias, a colocar dinero en los mercados, habida cuenta de que bueno, la actividad económica está lejos de ser la ideal. De alguna forma, todos consideran que la crisis de 2008-2009 ha sido superada, pero no hay ningún país que se encuentre en buenas condiciones o por lo menos cercanas a las ideales. De modo que cuando vemos que mientras la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, eleva o comienza a elevar sus tipos de interés después de que avisó esto durante mucho tiempo, prácticamente durante 2 años, ya a principios de 2014 empezó a deslizar esa posibilidad y la concretó la semana pasada. Si vemos cuáles son las contrapartes de la Fed, que son el Banco Central Europeo, el Banco Finland, el Banco de Japón, entre otros, ¿no? Tomemos también el Banco de Canadá, el Banco de la Reserva de Australia y Nueva Zelanda. En todos los casos están bajando los tipos de interés o por lo menos los mantienen, y en todos los casos también hay planes de estímulo a la economía que están en plena marcha. De hecho, el 3 de diciembre, Mario Draghi
extendió los plazos del plan de estímulo que puso en marcha en marzo de este año, y si uno evalúa que durante por lo menos 12 meses más el Banco Central Europeo va a colocar 60.000 millones de euros por mes en el circuito, y la Fed encarece el costo del dólar por una cuestión de oposición, una cuestión bastante simple, es claro que el dólar va a crecer ante el euro en gran medida. En cuanto al Banco de Inglaterra, el Banco of England, bueno, no eleva los tipos de interés, algo que parecía descontado ya hace varios meses. Inclusive hubo varios funcionarios del Banco of England que se habían mostrado partidarios de elevar los tipos de interés en los primeros meses de 2016, cosa que no pudieron hacer. No hay inflación, la actividad industrial no mejora, la tasa de desempleo está bastante estable, pero no hay, no levanta del todo la economía británica, y ni que hablar en Japón, ¿sí? Donde se puso en marcha desde 2013 un plan de devaluación, expresa del yen, que había estado en 75 unidades y que llegó a 125, 80 en el máximo de este año, el mínimo del yen, y así todo, la economía de Japón no logra generar inflación, no logra levantar el consumo de bienes y servicios. Entonces, en ese contexto, para mí es bastante claro que si un país encarece su moneda y además la devalúan, los pares van a ir en dirección favorable al dólar, ¿sí? Ahora vamos a ver, por lo menos de un punto de vista técnico, qué es lo que se ve, ¿no? Ahora, bien, también hay una variable que es la que están poniendo como motivo principal de la no inflación o deflación en algunos casos los bancos centrales, que es la debilidad del petróleo. Yo te escuchaba, Alberto, y decías, que difícilmente el petróleo caiga de los 20 o 22 dólares. Yo creo que inclusive va a frenar bastante antes su caída por los motivos que tú expones, y es que ya por debajo de esos niveles las compañías, los países petroleros van a vender a pérdida, y eso lo pueden hacer un tiempo aquellos que tienen mucha espalda, pero difícilmente lo soporten durante mucho tiempo. El petróleo, en mi opinión, tiene un panorama de manipulación, si se me permite el término, donde ya no está jugando tanto la oferta y demanda. Hay una sobreoferta de petróleo, claramente, y eso se ve todos los miércoles en los inventarios de crudo de Estados Unidos, pero evidentemente hay una cuestión política mediante la cual los países del Medio Oriente están tratando de perjudicar a las empresas norteamericanas que se dedican al fracking. Lo están logrando. Ayer salió un artículo muy bueno en un sitio español justamente que hablaba de estas circunstancias. Se le está haciendo muy difícil soportar la crisis financiera que tienen por los bajos precios del petróleo. Y probablemente cuando evalúen que las empresas ya quedan, diríamos, fuera de combate y ya no son competencia, ahí el petróleo va a empezar a crecer. Ahora bien, en ese caso, los países o los bancos centrales que están poniendo ahora como motivo principal de sus males el hecho de que el petróleo está muy bajo y no aumenta la inflación, se van a encontrar en un problema con una lluvia de euros, una montaña de yenes y otro tanto de libras esterlinas, y con inflación, ¿sí? En cuyo caso ahí habrá que ajustar las políticas monetarias. Yo no creo que eso pase en 2016. El panorama parece bastante complejo para todos los países que no son Estados Unidos. Pero evidentemente se van a encontrar con un problema a mediano plazo si es que siguen flexibilizando la política monetaria. Yo lo buscaría más en otras cuestiones más vinculadas a la producción y a cuestiones fiscales de muchos países que están teniendo déficits fiscales enormes, ¿sí? Y siempre para las políticas es más fácil subsidiar y tirar, digamos, la tierra abajo de la alfombra que afrontar la nueva circunstancia. Me parece que viene por ese lado la cosa, ¿no? De que todo el mundo flexibiliza mucho sus políticas, emiten dinero, total, el petróleo está muy bajo y eso no genera nada, ¿sí? Hasta que un día sí se va a generar. En ese sentido, me parece que la Fed toma la iniciativa, una iniciativa que, insisto, ya venía de mucho antes. Lo que buscó la Fed, evidentemente, fue reducir el impacto gigante que tiene
un alza de tipo de interés. Esto ya lo hizo en 1980 Paul Volcker, que fue un presidente de la Fed que, bueno, nada tiene que ver con Janet Yellen, un hombre de los mercados, y generó una crisis gigantesca en Latinoamérica, sobre todo, cuando elevó los tipos de interés después de mucho tiempo. Algo parecido empezó a suceder cuando Alan Greenspan elevó los tipos de interés allá por 2004-2005, aunque ya en ese momento empezaba a haber mucha inflación y ahí el impacto fue menor para las economías emergentes. Esta vez me parece que el impacto ya sucedió y que, bueno, gran parte de los países emergentes dependen ahora del precio de las materias primas. Materias primas que en mi opinión no van a tener un buen año, sencillamente porque el dólar sí lo va a tener y va a seguir creciendo. Entonces, sin ahondar, digamos, en muchas materias primas que realmente tal vez no son del interés del público, pero vamos a ver las monedas principales primero, a ver qué creemos que van a pasar. Perdón, sé que hay... listo, perfecto, me quedan unos minutitos. Por ahí tenemos el euro dólar. Yo coincido de alguna forma también con Alberto, puede haber una recuperación del euro ahora en corto plazo, pero evidentemente tiene bastante más para perder que para ganar el euro en un mediano plazo. No me gusta hacer futurología, realmente uno no sabe qué puede pasar mañana y mucho menos dentro de un año, pero si uno se guía por los gráficos de largo plazo, este es el euro dólar en términos mensuales, desde el inicio o desde el mínimo de la historia del euro, cuando todavía no se había puesto en marcha como moneda nacional de varios países. Esto fue en enero de 2002 y estamos viendo un mínimo de octubre del año 2000 en 0,8225. Desde ahí hasta el máximo de la historia del euro, que fue en julio de 2008 en 1,6038, un 76,4% de ese nivel aparece prácticamente en la paridad 1 a 1, 1,0080. Claramente cuando se mueve 6 o 7 mil puntos hay que darle un margen al mercado de ventaja, ¿sí? Porque esto no es tampoco tan automático, pero en mi opinión es ahí donde va a ir a buscar el precio en los próximos meses. Una vez que quiebre la zona del mínimo de este año, que fue 1,0460 con la crisis de Grecia, ahí es donde va a ir a buscar 1 a 1, y debajo de ese nivel, en mi opinión, ahí en 0,95 aproximadamente, aparece el nivel que podría llegar a tocar el euro en los próximos meses. No lo veo abajo de 0,95 porque ya a partir de ahí va a comenzar una recuperación de la economía europea. Necesita Europa que caiga el euro para seguir por lo menos generando una mayor actividad económica. Me parece que Europa debe estar bastante contenta con un euro por debajo de 1,05, aunque no lo diga, y en mi opinión es ahí donde va a ir a buscar. En el mínimo de 2016, la zona de 0,95, 0,96, y a partir de ahí, bueno, habrá que ver qué actitud toma la Reserva Federal, que también para mí va a seguir subiendo la tasa de interés en 2016, por lo menos para dejarla en 1,5%, entre 1,25 y 1,5%, y veremos si ya para agosto-septiembre de 2016 el Banco Central Europeo anuncia cuándo termina su plan de estímulo, en cuyo caso el euro va a tener una recuperación mucho más firme. La libra esterlina tiene un destino mucho más bajo del que tiene ahora, de hecho ya toca varias velocidades, técnicamente hablando, en este año, o sea que todavía no pudo vencer, pero para mí tiene para caer bastante más, por lo menos en la zona de 1,45, que fue el mínimo de este año, pero más que ahí me parece que puede ir a buscar este mínimo de octubre de 2010 en 1,42. No lo veo tampoco bajando mucho, habrá que ver qué actitud toma el Banco de Inglaterra con sus tipos de interés. En principio tiene ahí un FIBO, una expansión de FIBO del último movimiento bajista, que está ahora dentro de, digamos, en el ánimo del mercado, y ahí justamente tiene un 61,8% en 1,4240. Es ahí donde me parece que puede ir a buscar de todo este movimiento, 1,72 de julio de 2014 hasta el mínimo de este año,
un 61,8 de esa expansión está en 1,42. Como verán, aquellos que no me conocen, no siguen los informes, soy un ferviente seguidor de la teoría de Fibonacci, así que a lo largo de todos estos años me ha demostrado ser muy, muy eficiente. Y en cuanto al dólar yen, el otro par principal, tiene todavía, tenía una tendencia mucho más clara al alza. Me parecía que podía llegar inclusive este año a 127. Finalmente eso no sucedió, pero todavía mantiene una tendencia alcista que ahora está un poco en duda, ¿sí? Tiene algunas divergencias. Los indicadores de tendencia respecto a la curva de precios, hay una cuña muy, muy fuerte, un triángulo muy fuerte que cumple con su objetivo mucho antes del nivel actual y si no logra superar rápidamente, esto es febrero o marzo, 125.60, me parece que tiene un poco más para ganar que para perder el yen en los próximos tiempos, aun cuando desde lo fundamental no tiene muchos motivos para crecer. Hay una línea de tendencia alcista que tiene un punto de apoyo en 118.20. Abajo de ahí ya el yen empieza a levantar. Me parece que se me termina el tiempo, ¿no?, de exposición, así que con gusto, Alberto, ya cierro acá. Sí, Adrián, hombre, te lo decía por ir terminando, que te toca, por tiempo, le toca a Carlos. No sé si te faltaba algo o te he cortado en un punto. No hay problema, sí, no hay ningún inconveniente para nada. No sé cómo hago, Carlos, Alberto, cierro la Sí, pantalla. ahora el host del evento tiene que darle el paso a Carlos. Ahí, Vamos a ver. ya. Perfecto, eso es. Deja de compartir. Vamos a ver, Carlos. Bien, un saludo cordial a todos. Estamos un poco sentidos también de la garganta, entonces les voy a pedir un poquito de paciencia. Voy a presentarme brevemente. Mi nombre es Carlos Partida, yo soy colaborador de FX Street y mi agradecimiento para ellos por invitarme para este tipo de presentaciones. Rápidamente vamos a hablar de la metodología que vamos a utilizar para analizar las diferentes divisas y ver también pues nuestras proyecciones. Yo me especializo en el análisis de rango del precio y el volumen. Volumen es muy importante debido a que así podemos captar la posición que toman las grandes instituciones, si es alcista, bajista, por medio de las grandes cantidades de volumen que manejan. Una pregunta muy común es si podemos analizar o no el volumen del mercado de Forex. Y voy a dar un ejemplo rápidamente. Aquí tenemos una gráfica de mercado de futuros. El mercado de futuros de divisas es un exchange centralizado. Aquí tenemos al mismo tiempo un par de Forex de un broker de Forex que nos da un volumen solamente de ese broker. Y como podemos ver, los incrementos de volumen suceden en las mismas velas. No es exacto el volumen de una gráfica y otra porque este es un exchange centralizado, este no es una casa de bolsa centralizada. Sin embargo, lo que buscamos con el análisis del volumen no es un volumen exacto, sino ver enormes surgimientos de volumen que nos denotan actividad de los traders institucionales y podemos ver claramente que después de esos ingresos del volumen hubo incluso un cambio de tendencia en ambos casos. Es una gráfica de 15 minutos, tenemos una gráfica de 1 hora, tenemos el mismo incremento de volumen en la misma vela en un exchange centralizado que es el mercado de futuros y un broker de Forex. A largo plazo es más difícil distinguirlo, pero para eso podemos ver el volumen del mercado de futuros de divisas y nos da una muy buena idea. Se dice que el mercado de Forex es un mercado demasiado grande, sin embargo hay 10 bancos que controlan el 80% del volumen del mercado de Forex. 4 de ellos controlan el 50% del volumen. Entonces podemos ver la gran influencia que tienen esas instituciones en el mercado de Forex. Ya pasando ahora directamente al mercado de Forex. El mercado de Forex está formado principalmente, el motor del mercado de Forex son las principales 8 divisas, siendo el dólar americano una de las más importantes, ya que la combinación del dólar americano con las otras divisas principales forman los 7 pares de Forex conocidos como los majors o los principales. Siempre lleva una divisa principal y el dólar americano.
Ahora bien, la combinación de dos divisas principales sin el dólar americano forman el resto de los pares de Forex conocidos como cruzados. Son los pares de Forex principales y son las 28 divisas que tienen más liquidez y más movimiento. Sin embargo, si analizamos, por ejemplo, el australiano-canadiense, podemos ver que no es otra cosa sino la combinación del movimiento del australiano-americano y dólar americano, dólar canadiense. Por lo que, analizando el movimiento de las principales divisas, podemos deducir qué movimiento va a tener uno de los pares cruzados. También existen divisas exóticas, pero esas divisas tienen mucho menos liquidez, están formadas usualmente por una divisa principal con una divisa menor. Tienen menos liquidez, tienen un spread mucho más grande y es mucho más riesgoso realizar trading en ellas. Sin embargo, en casos específicos, como por ejemplo, hay divisas que están altamente relacionadas con el movimiento del petróleo, como la krona de Noruega, por ejemplo, con el dólar americano sigue muy bien el movimiento del petróleo y se pueden hacer algunas buenas transacciones ahí, pero debemos conocer realmente lo que estamos haciendo si tratamos de divisas exóticas. Ahora bien, pasando ya al terreno de analizar las divisas y lo que esperamos para el próximo año, voy a presentar algunas noticias y la influencia que ha tenido la intervención de algunas instituciones o traders institucionales en las divisas. Aquí tenemos el George Soros, que se anunció en el 2013 que iba a añadir $1 billón en venta corta en el dólar australiano. ¿Cuál fue el efecto en la divisa? En un momento voy a presentar la gráfica real o la gráfica en tiempo real, más bien dicho. Vemos que antes de eso el dólar australiano venía con un movimiento de rango. Sin embargo, aquí fue donde él realizó esa venta corta masiva. Vemos que era el mayor volumen en lo que iba del año en el 2013. ¿Cuál fue el efecto? Después tuvimos dos velas alcistas. Esta es una gráfica semanal. Se ve claramente una falta de demanda en el dólar australiano, no solamente por el rango tan pequeño, sino la cantidad de volumen tan pequeño que tuvimos. Y de ahí vino prácticamente un fuerte descenso en el dólar australiano. Por lo que, viendo ahora la gráfica en tiempo real, y quiero mostrar primero el par de Forex, dólar australiano, dólar americano, es exactamente la misma divisa que el dólar australiano en el mercado de futuros. Es el mismo movimiento, simplemente tenemos añadiendo el volumen. Después de esa venta corta masiva de George Soros y por supuesto la Reserva Federal de Australia o el Banco de Australia añadiendo también, entrando la que se llamó guerra de divisas, con una fuerte política monetaria, tuvo la fuerte caída de su moneda. Sin embargo, aquí ya empezamos a ver ciertas señales de compra, lo que detuvieron el movimiento bajista. La previsión para el dólar australiano es realmente un movimiento de rango, por el momento, siempre y cuando el dólar no acelere su movimiento alcista para el próximo año. Ahora vamos a pasar a la divisa principal, que es el dólar americano, lo vamos a ver aquí en el mercado de futuros. Yo coincido con los otros dos exponentes, que se espera una recuperación del euro y una caída momentánea por lo menos del dólar americano. Esto porque aquí en el volumen podemos ver claramente que a inicios del año tuvo fuertes movimientos de compra de parte de las instituciones. Vemos la enorme cantidad de volumen que tenemos aquí para llevar el dólar americano a precios todavía más altos, a pesar del fuerte movimiento que tuvo a finales del año pasado. La siguiente semana esta vela es muy interesante, vemos que el precio baja hasta la media móvil de 10 periodos, pero sube y cierra en la parte central. Eso significa que cuando bajó el precio del dólar americano, entró una gran demanda al mercado, incluso una mayor que la vela anterior, es el mayor volumen de toda la gráfica junto con esta vela, y hace que la vela cierre en la parte central. En otras palabras, una vez que bajó a un precio favorable a los previos niveles altos, nuevamente entró, por lo que nos muestra la gráfica, posiblemente fuerte compra institucional. ¿Por qué decimos que fuerte compra institucional? Porque solo ellos tienen el poder adquisitivo para comprar cientos de miles de contratos.
Después de eso, lo que estamos viendo aquí ahora es al revés, una vela negativa con una gran cantidad de volumen. ¿Qué significa? Que los traders institucionales están vendiendo en ese nivel y recomprando, reacumulando a precios más bajos. Una vez que desciende el precio a este nivel, nuevamente comienza señales de compra institucional, lo podemos ver más claramente en esta vela. Nótese cuando toca la media móvil de 50 periodos en la parte baja del rango, tenemos una enorme cantidad de volumen y la vela cierra en la parte más alta. Regresa el precio a la parte central de la vela, tenemos una ausencia de volumen, no hay mucha presión de venta y tenemos un movimiento alcista hasta la parte alta. Cuando llegó el precio aquí y las tasas de intereses en Estados Unidos no subieron, entonces se realizó cierta venta o liquidación de lo que se acumuló en estos niveles. Lo podemos ver por el surgimiento del volumen ahora en una vela que cierra los niveles más bajos. Por lo que de no haber una alza en las tasas de intereses en el dólar americano y continuar las políticas monetarias del Banco Central Europeo que tienden a debilitar el euro, mientras no comience, porque la noticia que dieron aquí y causó un movimiento bajista para el dólar americano y un movimiento alcista para el euro, que no era lo que se esperaba, a pesar de que la noticia fue negativa para el euro, no fue tan negativa como se esperaba. Y sin embargo, la Reserva Federal no aumentó tasas de intereses. Lo que sí sucedió es que se utilizó, ya lo vamos a mostrar más adelante, para sacudir algunos stops y comenzar una venta ahora en el dólar americano. ¿Cuál es la intención? La intención es, nuevamente, una vez que el precio caiga a estos niveles, continuar las acciones reacumulando. A largo plazo, si sigue la línea que han insinuado tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo continuando con una fuerte política monetaria y la Reserva Federal aumentando tasas de intereses a largo plazo, lo que esperamos es un aumento en el dólar y una caída en el euro. Sin embargo, los instrumentos no se van a mover en una línea recta a la alza ni a la baja y vemos que la mayor parte del año ha pasado de un movimiento de rango. ¿Qué significa esto? No ha habido una corrección muy grande, no ha cedido mucho terreno el dólar americano y esto denota fuerza en la tendencia alcista a largo plazo. Viendo el euro, que es exactamente la misma gráfica que el euro dólar americano, pero simplemente con la ayuda del volumen, vemos totalmente lo contrario. Este movimiento alcista se conoce como una vela envolvente, un cambio de tendencia en dos velas. Con el anuncio del Banco Central Europeo se dio este movimiento. No fue tan negativa la noticia como se esperaba, no subió la Reserva Federal tasas de intereses y tuvimos un movimiento alcista. Al igual que el dólar americano tenemos una clara divergencia positiva, vimos el RSI. Y por lo tanto, coincido con mis compañeros que a mediano o corto plazo es muy posible ver un movimiento alcista en el euro. Esos son los niveles a monitorear, el nivel 1.148 aproximadamente. Y de tener nuevamente una señal de debilidad como esta, que es martillo invertido, pero lo más importante, la enorme cantidad de volumen, sería un buen nivel para planear y coordinarlo con un marco temporal menor, por supuesto, una posición. Eso es lo que yo estoy esperando con uno de los planes para el próximo año. El dólar canadiense tiene un panorama muy interesante y está íntimamente ligado con el petróleo crudo. El dólar canadiense es la única divisa y la gráfica, estamos mostrando gráficas semanales. Es lo mismo exactamente la gráfica que el dólar americano, dólar canadiense, solamente invertida, porque aquí el dólar americano es la divisa base y el dólar canadiense la divisa cotizada. Es la única divisa que continúa siendo mínimos en el año el dólar canadiense. ¿A qué se debe esto? Si vemos la gráfica del petróleo crudo, vemos que es una gráfica muy similar en este año. Vamos a ver dólar americano, dólar canadiense para ilustrarlo. Que es la gráfica invertida, el dólar canadiense. Miren, ha hecho nuevos mínimos en el año, igual que el petróleo crudo. ¿Por qué? Porque Canadá es uno de los principales exportadores de petróleo crudo. Por lo tanto, tiene exactamente este año el mismo patrón. Ahora bien, hay un detalle muy importante y resaltando lo del volumen y la importancia del volumen. Nótese que aquí se había llegado a unos mínimos en el dólar canadiense.
¿Qué se necesitó para llevar el precio a niveles todavía más bajos? Hace 2 semanas tuvimos este claro incremento en el volumen, mucho mayor a lo que se había tenido desde septiembre. Es un claro surgimiento del volumen y nos da idea de venta institucional. Una vez que los inventarios de petróleo crudo continuaron saliendo o demostrando que había un exceso de petróleo por la producción, continuó la venta institucional en el dólar canadiense, lo cual permitió penetrar estos mínimos y llevarlo a niveles más bajos. Por eso es muy, muy importante el análisis del volumen. Ahora bien, coincido con mi compañero que hablaba de una posible manipulación del precio del petróleo. No es nada nuevo, ya habíamos visto noticias que hablaban de que Estados Unidos y Arabia Saudita hunden el precio del petróleo para dañar a Rusia. Eso empezó con los problemas que tuvieron con Rusia. No es la primera vez que de alguna forma se sabe que se manipula el precio del petróleo. Podemos ver otra noticia donde en el 2008, donde se decía, es importante esta noticia porque es importante ver cómo se manipula las masas. Si recordamos, en el 2008, el petróleo había llegado a $140 por barril. ¿Y qué es lo que nos decían? La producción de petróleo llegó a su pico, no hay más petróleo en el mundo. Ya de aquí en adelante va a ir en declive la producción de petróleo porque ya nos acabamos el petróleo. Eso llevó al petróleo a 144, un máximo de 146. Sin embargo, curiosamente, en el 2011 nadie se preocupó por este movimiento, sino hasta el 2011, que el precio del petróleo estaba en $113 por barril. Querían reelegirse el presidente de Estados Unidos. Nadie se había reelegido con un precio del petróleo tan alto y entonces sí mandó una investigación a ver qué estaba pasando en el petróleo. Resultado, si alguien me escribe porque se me está acabando el tiempo, puedo mandarles el artículo. 2 compañías, una compañía americana y una compañía de Inglaterra, fueron encontrados evidencia de que manipularon el precio del petróleo, acumulando masivamente petróleo, barriles de petróleo, para dar una ilusión de que había escasez en el mercado de petróleo. Compraron contratos de futuros y una vez que estaba en el pico el precio, invirtieron la posición y ahora liberaron todo el petróleo al mercado. Entonces, es importante porque después de que hubo esa investigación, notas que el precio del petróleo continúa en un movimiento de rango. No hay interés ya de parte de las instituciones en manipular el precio del petróleo después que hubo intervención gubernamental. Sin embargo, ahora que empezaron los problemas con Rusia, vemos un colapso en el mercado del petróleo. ¿Cuál es mi previsión sobre el petróleo? Yendo a la gráfica semanal, aquí había alcanzado nuevos mínimos, aquí hubo compra, por eso tenemos una vela envolvente y una enorme cantidad de volumen, lo cual hizo que surgiera el precio de $38 por barril hacia $50 por barril. Ahora bien, lo mismo que en el dólar canadiense, ¿qué tenemos en la vela de hace 2 semanas? Una enorme venta institucional que llevó a empujar el precio del petróleo a niveles todavía más bajos. Entonces, esto es importante porque tarde o temprano el precio del petróleo tendrá que subir. No va a ser conveniente la producción, como ya indicó alguno de mis compañeros, a los precios que tenemos ahorita. Y tenemos que estar pendientes de la compra o acumulación institucional que vamos a ver en el movimiento conforme comienza a descender el precio. Una vez que veamos que se invierte en las instituciones su posición, va a haber grandes oportunidades para un movimiento hacia por lo menos $50 por barril. Pero para ello hay que estar al pendiente de eso. En cuanto a las demás divisas, el dólar franco suizo es una divisa muy interesante. Notas este enorme movimiento que había tenido alcista cuando se despegó del euro. Pero ¿qué sucedió? No les conviene a Suiza una gran apreciación, por lo que manda un claro anuncio hacia los traders institucionales de que estaban listos para intervenir nuevamente. Cuando hace el cambio, sucede ese enorme movimiento. Algunos brokers tuvieron que darse en bancarrota, pero el Banco Nacional de Suiza dice que está preparado para intervenir en el mercado de divisas. Por lo tanto, calladamente tuvo la corrección de todo el movimiento que había surgido.
Por lo que el movimiento ahora que podemos ver parece un poco hasta ridículo, por decirlo así, un movimiento de 800 pips en un solo día, pero ya hubo una pérdida de interés en esta divisa, lo vemos por las pequeñas cantidades de volumen, debido a que el Banco de Suiza, al igual que en el 2013, aquí, cuando se había apreciado demasiado el franco suizo, Banco de Suiza anunció que iba a controlar prácticamente el movimiento de la divisa, poniéndole un peg con el euro. Y vemos cómo corrigió también todo el movimiento que llevaba. Y lo mismo tuvimos ahora con este surgimiento. Pero está muy íntimamente relacionado el Banco Nacional de Suiza o la Reserva Federal, Banco Central, con los movimientos y hacia dónde las instituciones ponen sus intereses. Franco de Suiza, el pronóstico es un movimiento de rango como el que tenemos hasta ahorita. Rápidamente, el dólar canadiense hay que vigilar el petróleo. El movimiento del petróleo va a tener una gran influencia con el movimiento del dólar canadiense. Ahora bien, la libra esterlina podemos ver que se ha mantenido más fuerte. Tiene un surgimiento del volumen aquí que denota cierta compra que nos puede llevar a una corrección similar a la del euro. Y en realidad tiene un patrón, si vemos, similar al del euro, un movimiento bajista que alcanzó sus mínimos a principios de año. Hemos estado en un movimiento de rango, pero esos surgimientos de volumen hay que analizarlos, porque nos están indicando que cuando llega a la parte alta del rango hay venta y hay una compra cuando llega a la parte baja. Esto es en cuanto al euro, perdón, y la libra esterlina tiene un patrón similar, se ha mantenido un poco más fuerte. También aquí se detuvo el movimiento bajista por esta compra, por esos surgimientos del volumen en estas velas. La corrección bajista se ve un poco débil hasta el momento. ¿Por qué digo esto? Nótese que 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas tuvieron un movimiento alcista de recuperación y lleva prácticamente, esto fue aproximadamente en un mes, y ahora tenemos cerca de 4 o 5 meses y el triple o 4 veces más las velas, y no han podido llegar ni siquiera a los mínimos que habíamos tenido, por lo que el movimiento alcista ha sido más fuerte, tenemos mayores surgimientos del volumen y la corrección bajista ha ido disminuyendo el volumen, disminuyendo la presión de venta. Y esto va a estar íntimamente relacionado con el dólar americano. Mientras no se aumenten tasas de intereses y pase a niveles más altos, lo más seguro es que la libra esterlina tampoco rebase los mínimos de 1.4579. Así que la base, en mi punto de vista, para todas las divisas principales será tasas de intereses de Estados Unidos principalmente, y en segundo lugar, cómo maneja la política monetaria el Banco Central Europeo. En cuanto al análisis técnico, esos son los niveles a monitorear, y con los surgimientos del volumen nos darán idea de cómo sincronizar nuestra entrada hacia alguna posición. Y de mi parte, bueno, tenía más cosas para compartir, pero se nos ha acabado el tiempo. En cuanto al oro, vemos rápidamente en la gráfica semanal, que es lo último que vamos a comentar, porque el tiempo se ha terminado. Hubo un claro que podemos ver aquí con estos enormes surgimientos del volumen, liquidación de parte de las instituciones alrededor de 1913. Y aquí quiero ilustrar a lo que me refiero que está pasando en el euro, que están vendiendo en un nivel y comprando en otro nivel. Nótese cuando el precio bajaba alrededor de los 1574, ahora teníamos señales alcistas como esta vela martillo con incremento del volumen, etcétera. ¿Por qué? Porque las instituciones necesitaban continuar la liquidación alrededor de los 1800. Una vez que terminaron liquidando sus posiciones multimillonarias, ahora sí se colapsó el precio del oro, y no se detuvo el colapso del precio, sino no hasta que entró compra institucional ahora en niveles más bajos. Por eso tenemos los surgimientos del volumen en esos niveles que detuvieron el movimiento bajista. Y eso es lo que está monitoreando, lo que está pasando en el dólar americano y en el euro. Una vez que las instituciones terminen de acumular en venta corta el euro en estos niveles, y una vez que continúen de acumular, obviamente lo están programando sus movimientos y sus proyecciones y sus inversiones con lo que está haciendo la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Pero aquí técnicamente podemos ver
como cuando el precio llega a esos niveles están acumulando alcista y realizan cierta venta en esos niveles para impulsar a los demás traders a entrar en la venta y ellos poder reacumular a precios favorables. Por último, quiero ilustrar cómo este movimiento bajista ligeramente penetra todos los mínimos, cuál es su función, todo el que está posicionado alcista y tiene su stop en ese nivel técnico. Se ejecuta su stop, le permite a las instituciones acumular a precios favorables una mayor posición. Como lo vemos por el gran surgimiento del volumen y ahora la vela cierra en la parte más alta. Eso es lo que se conoce como una sacudida. Y de mi parte es todo, se me ha acabado el tiempo y ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas, donde si tiene interés que analicemos otros instrumentos o que alguno de nosotros hable de un instrumento que no habló durante su presentación, ahora pueden hacerlo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias también, Adrián. Y bueno, pues la verdad que ha sido muy interesante todo lo que hemos visto en el análisis. Yo creo que la visión macro, ¿no?, global de los mercados pues ha sido bastante amplia y bastante detallada. Y bueno, no obstante, claro, siempre hay alguien que quiere ver un mercado determinado y para eso estamos aquí, para resolver todas las dudas y todos los análisis que queráis que hagamos. Bien, mira, aquí tenemos una primera pregunta que nos hacen a los tres, además. Os pediría, por favor, eso sí, que si queréis hacer una pregunta en concreto a un analista sobre un determinado mercado, ponedlo en el chat, ¿vale? Mientras tanto, si es para los tres, pues los tres respondemos sin problema. Comenta Mónica Pérez, ¿cuáles serán los eventos geopolíticos más importantes en el 2016 que podrían influir en los mercados financieros? Hombre, bueno, eso es una pregunta, no parece fácil, precisamente. No sé si alguno de vosotros queréis comenzar. ¿Adrián o Carlos? Yo creo que otra vez este año los eventos más importantes son las reuniones de política monetaria de la Fed. Otra vez el mercado va a estar pendiente de eso. Espera, Adrián, pregunta eventos geopolíticos. O sea, más bien guerras y catástrofes. No sé y no me ocupa tampoco el tema. Yo te puedo decir lo que creo que va a pasar con el mercado. O sea, va a estar otra vez pendiente de lo que haga Estados Unidos. Me parece que se viene una gran baja en los índices bursátiles en general. Otra cosa que hemos visto este año y que me parece que es bastante claro que hacia donde va el índice Dow Jones o el Standard & Poor's van todos los demás, con diferencia de días. Y el mercado va a estar pendiente de las reuniones de política monetaria de la Fed, del precio del petróleo, de lo que diga Mario Draghi las 7 u 8 veces, que creo que son 8 veces, igual que la Fed, que se van a reunir. Sí. Y bueno, de lo que haga el Banco de Japón, pero por ahí va a pasar de nuevo la clave del mercado. El otro año sí, ya va a empezar a haber problemas con Grecia de nuevo, porque bueno, esta toma de tiempo que fue la solución de este año se va a terminar y bueno, va a pasar por ahí. Sí, de mi parte, en cuanto a problemas geopolíticos, uno de los más importantes será el conflicto que tienen entre Rusia y Estados Unidos con respecto a lo que pasa en Ucrania, y debido a ello se rumora, como mostré en el artículo, por eso se colapsó la consecuencia de colapsarse el mercado del petróleo. Fue una forma de presionarlos políticamente porque uno de los principales ingresos de Rusia se encuentra en el petróleo crudo y gas natural. El problema es que eso no solamente afecta a Rusia, afecta a muchos países de Latinoamérica, México, Venezuela, que ha afectado fuertemente la economía, y cómo se resuelve este conflicto y por ello la producción del petróleo entre Arabia Saudita y los países que Estados Unidos tiene cierta influencia sobre ellos para continuar con altas producciones de petróleo y con ello mantenerlo a niveles tan bajos, continuará afectando los países emergentes que dependen del petróleo. Ya vimos cómo afectó a Canadá, como su divisa, a pesar de que se había mantenido en buenos niveles, ahora es una de las divisas que tiene mayor debilidad para finales de año. Vemos cómo está íntimamente correlacionado ese movimiento con el movimiento del petróleo, y será muy importante cómo se resuelve este conflicto para que continúe el precio del petróleo a niveles tan bajos y continúe afectando a la economía en países que dependen de exportar petróleo.
Bien, pues yo personalmente, vamos, por añadir otro evento geopolítico que no se nos puede pasar por alta, está el tema de, bueno, de la expansión de Estado Islámico en Irak y en Siria. Y un poco al hilo de lo que estaba comentando Carlos también, ¿no? Pues yo creo que sí que pueden ser eventos, lo que ocurre en esa región, digamos, ¿no? Lo que sería en torno al Mar Caspio, el Mar Negro, en esa zona, ¿no? Lo que sería tanto Ucrania como Siria, toda esa zona de ahí hay conflictos que están latentes y que posiblemente por un lado o por otro pueden estallar en algún momento y que pueden suponer, pues eso, incremento de tensiones. Y ojo, no olvidemos que en caso de que se incrementen las tensiones o haya conflictos geopolíticos, lo más normal a corto plazo es que el dólar baje también. O sea, que de alguna forma reforzaría un poco el escenario que os estaba comentando. A mí personalmente me preocuparía bastante más el tema de Estado Islámico porque, bueno, es una situación compleja, con muchos actores, muchos participantes, muchos dobles intereses y no sabemos cómo puede acabar muy bien. De momento parece que la administración Obama no quiere intervenir militarmente en la zona o no se lo está tomando muy en serio. Ha hecho unos bombardeos de aviso, ha dicho, mira, no os metéis en Europa y tal, no matéis a nadie. Pero bueno, ahí está latente ese problema y si lo dejan se va a expandir y puede suponer una verdadera amenaza geopolítica para el mundo occidental. Entonces, bueno, yo creo que ahí, por ahí habría que estar atentos a las noticias de ese tipo. La siguiente pregunta es de Henry Eduardo para Carlos. ¿Cómo ves el SP500? Bien, si me permites la pantalla para mostrar rápidamente. Sí, un momentito, a ver que el host nos actualice. ¿Podéis poner a Carlos como presentador, por favor? Creo que ya. Sí, ya te han puesto. Mira, a ver si puedes. Bien, hablando del S&P 500, vamos a hablar un poquito de la historia del S&P 500. En el 2011, precisamente cuando se colapsó el precio del oro, veíamos que en el oro las noticias nos decían, oh, va a llegar hasta 2,000 por onza o más. En el S&P 500, exactamente en esta fecha, como ya lo he mostrado en varios webinarios, agosto del 2011 se le quitó su estatus de AAA, la economía más grande de Estados Unidos. Esas son velas semanales. Vimos un fuerte movimiento bajista que las instituciones aprovecharon para reacumular. ¿Cómo podemos ver esto? Cuando los grandes capitales se mueven de un mercado a otro. Por eso es bueno monitorear diferentes mercados. Conforme las instituciones estaban liquidando sus posiciones en el oro, ¿dónde movieron ese capital? Masivamente acumularon acciones americanas, que se vio reflejado aquí con este enorme surgimiento de volumen y una vela martillo evidente en la gráfica del S&P 500. Esta enorme reacumulación de las instituciones dio como resultado que al no haber ya presión de venta, continuaron haciendo niveles cada vez más altos. Es importante recalcar que en el 2014 tuvimos esta sacudida y el precio llega a niveles todavía más altos. Este año tuvimos una sacudida similar, el precio baja hasta 1831. Es la vela con mayor cantidad de volumen de este año, pero termina en los niveles más altos. Nótese que los patrones no siempre son iguales porque depende no de un patrón de velas japonesas, sino de si ellos pudieron acumular suficiente cantidad o no de contratos. Ellos compran cientos de miles de contratos, se regresa el precio a los mismos niveles, hay otro surgimiento del volumen, y ahora sí el precio regresa a los máximos. En el año se ha llevado el S&P 500 en un movimiento de rango. Lo único que hemos tenido son esta sacudida. Sin embargo, en las últimas velas bajistas vemos un considerable incremento del volumen. Mi visión para el S&P 500 mientras se mantenga por debajo del 21.20 y yo estoy esperando señal porque así como vemos estos surgimientos de volumen de compra que lo ha llevado a niveles más altos, si vemos un surgimiento, una vela martillo invertida con un enorme surgimiento del volumen, será una buena, muy magnífica oportunidad para coordinar un trade en venta corta el próximo año. Obviamente el stop sería el nivel técnico y veríamos una corrección mayor. Está sobrevaluado el S&P 500 mientras no supere los 21, 20, 21, 21, en otras palabras, los máximos de este año. El pronóstico es coordinar una señal de venta que veamos vela envolvente, vela martillo, doble techo, como el que tenemos aquí. Aquí en realidad tenemos un doble techo, pero tenemos una clara divergencia negativa. Más claramente lo podemos ver en el MACD y en las líneas del MACD. Por lo tanto, tenemos que, para coordinar un movimiento, para una entrada en un trade, coordinar una clara señal de debilidad que indique volumen, o sea, venta institucional,
y esperamos una corrección importante. Muy bien. Eso, sí. Ok, siguiente pregunta, supongo que es para todos los analistas. Emilio Valeri nos pregunta que si no pensamos que la renta variable europea pueda subir a corto plazo, a mediano plazo, debido a la política del Banco Central Europeo de un posible QE2, independientemente de una caída de la renta variable americana. ¿Cómo lo veis? Adrián. Puede, sí, creo que sí, puede ser. Que crezca a mediano plazo. Yo no creo que se amplíe, por lo menos en el corto plazo, los planes del Banco Central Europeo. Me parece que ya este mes, o sea, al principio de este mes fue cuando Mario Draghi estiró los plazos, ¿sí? Creo que hasta principios de 2017, pero no amplió los montos del plan de estímulo, por lo cual yo no creo que lo haga en los próximos meses. Entiendo que se va a mantener de esta manera, por lo menos durante el primer cuatrimestre del año, y en el mes de mayo habrá que ver, pero no creo que se amplíe el plan de estímulo en estos próximos meses. Yo coincido con Adrián, creo que tampoco va a haber una ampliación de la QE2 y vamos, un segundo programa. Y vuelvo a decir, mi escenario a corto o medio plazo para las bolsas es bajista, con lo cual no creo, salvo que ocurra algún tipo de milagro o algún evento inesperado, evidentemente, que las bolsas europeas sigan subiendo como venían subiendo hace unos 6-8 meses, ¿vale? Ya te digo, o sea, es que Draghi lo dejó bien claro en la última reunión. Incluso ellos creen que la inflación puede repuntar en el medio plazo, por lo cual no harían falta ningún tipo de medidas. No sé, Carlos. Sí, de mi parte opino lo mismo, mientras Draghi no aumente realmente la política monetaria del QE, se va a mantener prácticamente estable debido a que tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el Banco Central Europeo utilizan mucho la estrategia de la amenaza es más fuerte que la ejecución. El mercado comienza a moverse en rango como lo vemos y ellos esperan hasta que el mercado se cansa de esperar, empieza la venta de quien acumuló o la compra de quien vendió, etcétera, y hasta que no vean que realmente el mercado les muestre que es absolutamente necesaria la intervención, no lo hacen. Mientras tanto, nomás están amenazando con hacerlo y empiezan a posponerlo. Por lo que fue lo que pasó con el euro antes de que bajara enormemente el año pasado. Draghi continuó diciendo, estamos listos en la siguiente ocasión, y en la siguiente ocasión estamos preparados, y hasta que no el mercado tuvo un movimiento a la inversa, hasta entonces vino la intervención. Por lo que mientras no venga una intervención de parte del Banco Central Europeo, tampoco creo que tenga el efecto en el otro mercado. Excelente. Siguiente cuestión de Mónica Pérez de nuevo. ¿Creéis que es posible que la OPEP intervenga el próximo año? Adrián, Carlos. Yo, bueno, creo que en la última reunión, que bueno, fue también este mes, dijo que después del primer trimestre iba a evaluar la entrada de otros países, ¿sí? Me parece que Irán está en principio ingresando con su producción nuevamente después de las sanciones que tuvo al mercado, ¿sí? Con lo cual es probable que el petróleo siga bajando en el corto plazo. A mí me parece que la intervención de la OPEP para elevar, digamos, el precio del petróleo o para recortar la producción va a tener lugar si empieza a haber presiones de parte del mundo árabe, fundamentalmente, que en mi opinión es quien está impulsando esta baja. Me parece que esta sobreoferta de petróleo está sobredimensionada y que el precio no está siendo del todo libre, por lo cual creo que después del primer trimestre se va a poder evaluar si la OPEP va a intervenir o no, y estos 3 meses creo que van a seguir en este estado de cosas en el que estamos viendo en estos últimos días del año. Muy bien, Carlos. Sí, de mi parte, yo pienso que
La OPEC no ha tenido una gran influencia sobre el movimiento, porque coincido con lo que dijo nuestro compañero, que Estados Unidos estratégicamente ha utilizado a algunas personas o algunos países como Arabia Saudita para incrementar enormemente la producción. Irán está interesado en empezar a vender petróleo por las restricciones que tuvo durante tanto tiempo. Entonces, ahorita a cualquier costo quiere obtener ciertos ingresos del petróleo que estuvieron restringidos por tantos años. Entonces, la OPEC, pienso que si después de mediados del año continúa el precio disminuyendo o se mantiene en esos niveles, sí es posible que intervenga cerrando parte de la producción, etcétera, pero es difícil ver cómo puede tener una enorme influencia, ya que Estados Unidos se ha coordinado muy bien con otros países. Coincido yo también con Carlos. Creo que, bueno, para empezar, recordad que la OPEP es un cártel, con lo cual funciona mientras los intereses comunes sean convergentes. En el momento que empieza a haber divergencias dentro del cártel, deja de funcionar porque no genera beneficios para todos, y es lo que está ocurriendo. Hay un grupo de países, ya sea Arabia Saudí y los que le siguen, que tienen unos intereses muy determinados. Otros países como Venezuela, Irán va por otro lado también, Rusia, etcétera, que tienen intereses muy distintos, ¿no? A todo esto, independientemente, yo creo, de que intervenga o no intervenga la OPEP en el mercado de petróleo, recortando la producción, debemos pensar que lo que ocurre en el mercado de crudo ahora mismo es básicamente que hay un problema de sobreabastecimiento, y va a complicarse aún más porque Estados Unidos va a empezar a exportar petróleo gracias a que tienen acumuladas un montón de reservas y va a inundar el mercado, con lo cual, ya os digo, a corto y medio plazo no creo que el petróleo repunte, y cualquier intervención de la OPEP puede que dé lugar a un pequeño salto al alza en el petróleo que rápidamente se ha aprovechado para vender por cualquiera que esté en el mercado, porque la tendencia sigue siendo bajista y tendría que romper niveles muy, muy altos, como os decía antes, a partir de 43 para arriba, para que podamos ver una mínima recuperación. Con lo cual, vamos, entiendo que no, que la OPEP puede intervenir, no va a intervenir seguramente porque sería fútil, ¿no? Sería una cosa prácticamente que sería inútil, y si lo hiciera, pues ya os digo, daría lugar a un pequeño repunte ya. Seguimos con las cuestiones de nuestros usuarios, nuestros asistentes. Tenemos aquí en la zona de cuestiones y respuestas, nos han dejado un par de ellas también. Nos comenta Ernesto Forex. ¿Qué influencia puede tener en el euro la incertidumbre que se crea ahora en España con las elecciones? ¿Queréis comentar vosotros? Empiezo yo. Bueno, vale, como yo vivo en España, me lo dejáis a mí, ¿no? Bueno, básicamente creo que no. O sea, sí que es cierto que España ahora mismo está en una situación de máxima incertidumbre política, porque los 4 partidos, 2 de la, digamos, antigua política, ¿no?, y 2 de la nueva política que han entrado ahora, pues están ahí haciendo cualquier tipo de pacto. Es muy difícil que consiga ninguno de ellos mayoría absoluta. Entonces es complicado que haya un acuerdo de gobierno, y entonces, bueno, hay dos posibles soluciones básicamente. Que se haga un pacto para dejar gobernar al Partido Popular en minoría. Simplemente bastaría con que se abstengan algunos partidos en la votación para que sea investido de nuevo Mariano Rajoy como presidente, en cuyo caso, bueno, pues gobernaría el Partido Popular, pero en unas condiciones muy complicadas, porque muchas de las leyes y propuestas que pudiera sacar el Partido Popular no llegaría muy lejos. Con lo cual, bueno, pues al final sí que de alguna forma tendría que ser un gobierno muy negociado, y que de hacer medidas o reformas serían adoptadas de una forma muy, muy lenta. Es decir, en la legislatura daría tiempo a hacer pocas cosas. La otra alternativa es que no haya ningún pacto, no se llegue a ningún consenso para investir a Mariano Rajoy como presidente, en cuyo caso pues habría que repetir las elecciones. Y ahí sí que quizás podría afectar algo al euro, pero estamos hablando a lo mejor de febrero o marzo como pronto, y podría tener cierto impacto en el euro siempre que el partido que es más situado más a la izquierda, ¿no?, más de extrema izquierda, que sería Podemos, que sería el equivalente, por ejemplo, a Syriza en Grecia, pues ganase mayor peso en los resultados. Por el momento sí que es cierto que ha ganado bastantes escaños en el Parlamento español, pero no creo que a corto plazo consiga mucho más peso. Entonces, bueno, estaría por ver qué sucedería en caso de que se repitiesen las elecciones y se radicalizasen un poco los puntos de vista de los votantes. Que algunos votarían quizás Partido Popular, otros serían más a la izquierda votando a Podemos, en el medio estarían PSOE y Ciudadanos,
como dos partidos, digamos, en el centro, centro-izquierda, centro-derecha, no está muy claro, ¿no? Cada uno defiende una postura, pero en definitiva, pues, vamos, a corto plazo no creo que de momento influya en el euro. Sí podría influir en caso de que hubiese que repetir elecciones y Podemos ganase bastante peso en los resultados de esas elecciones. Sí, de mi parte, yo pienso que podría tener una influencia a corto plazo, nada más, porque el principal factor que va a afectar tanto el euro como el euro dólar americano es la decisión que tome la Reserva Federal de Estados Unidos de aumentar tasas de intereses y el QE que está insinuando Draghi. Esa va a tener la mayor influencia en el movimiento. Las elecciones de España podrían tener cierta influencia a un movimiento a corto plazo, pero que en realidad una vez que salga una decisión del Banco Central Europeo, siento que va a ser el principal factor que va a determinar el movimiento del próximo año del euro. Perfecto. Ok, tenemos aquí una pregunta para Adrián, de Hermel Wilson. Pregunta, ¿la economía china para 2016 subirá o bajará? ¿Cómo afectará a las principales divisas? Creo que se va a mantener igual que este año, no va a acelerar. Se va a mantener, digamos, con un crecimiento bastante bajo, por lo menos bajo en función de lo que uno espera de la economía china. Fundamentalmente porque la Fed, con su política monetaria, va a atraer los capitales hacia Estados Unidos de nuevo. Yo no veo que 2016 sea un año de cambio, me parece que va a ser en general una consolidación de lo que hemos visto este año 2015, como se ve, ¿no? Más allá de que pueda haber, digamos, retrocesos del dólar en general, porque eso lógicamente se van a producir, pero creo que sobre todo a partir del segundo trimestre se va a ver una confirmación de un alza del dólar en general. Eso va a impactar en contra de la economía de China. Por eso decía también en mi exposición técnica que creo que las materias primas no van a tener su mejor año, porque bueno, de alguna forma lo que está haciendo la Fed, lo que está haciendo la Reserva Federal es acelerar su propia economía, y eso por lo menos durante un año y medio, 2 años, va a impactar en la economía global, a favor de Estados Unidos y en contra de los demás bloques. Si China se mantiene en este estado de cosas, no le veo influencia en el precio del euro, ni de la libra, ni del yen japonés, pero sí en las monedas latinoamericanas. Probablemente creo que el dólar debería retroceder un poquito en los primeros meses de 2016 ante las monedas latinoamericanas, en especial ante el peso colombiano, que está en máximos históricos, ante el peso mexicano, que también está en máximos históricos. Pero después, digamos que después de pasar un cierto tiempo, si la tasa aumenta, eso va a impactar directamente en esas monedas. Fíjense que, contrariamente a lo que están haciendo los países desarrollados, tanto México como Colombia aumentaron sus tasas de interés la semana pasada, buscando justamente que el impacto que está generando el dólar con estos valores esté un poquito más atenuado, y sin embargo lo están consiguiendo muy a regañadientes, ¿eh? De modo que creo que lo que viene es un año muy similar a lo que fue la mayoría de los meses de 2015, un año de una consolidación alcista del dólar. Muy bien, Carlos, no sé si quieres comentar. Sí, en realidad, si vemos, había una enorme caída en las divisas asiáticas, tales como el yen japonés, dólar de Nueva Zelanda, dólar australiano. Debido a los problemas en China, eso se detuvo aproximadamente en agosto, y de ahí han tenido ambas divisas, tanto el dólar de Nueva Zelanda como el dólar australiano, un movimiento de rango, por lo que yo de mi parte espero que esto se mantenga así. No es, tampoco espero que repunte la economía en China,
Sin embargo, debido a que Estados Unidos ha mejorado mucho su economía, el consumo ha aumentado. Tampoco espero que decaiga más y opino lo mismo, pienso que se va a mantener estable en los niveles que tenemos ahorita. Yo coincido también con Carlos, salvo que tuviéramos algún susto como el de agosto de este año, en el que parece que la economía china se desbarata y pierde el fuelle y se acaba el crecimiento. No creo que veamos una situación igual que la que vimos en agosto. Sería muy, muy raro. Mientras el crecimiento en China se mantenga estable y las autoridades chinas, las autoridades de política monetaria, sigan haciendo su trabajo de intervención, en principio no debería pasar nada raro. Coincido con Carlos que no creo que China sea un factor determinante en 2016, salvo que nos dé un susto como el de agosto. Pero de momento, ya os digo, a corto plazo tampoco lo veo. Comenta Fernando Elordoy, perspectiva eurodólar en el corto plazo. Esto sí que es verdad que lo hemos comentado ya a lo largo de la exposición en la primera hora, pero no sé, me gustaría quizás pediros, Carlos y Adrián, pues unos niveles. Yo creo que sería para corto plazo, quizás para enero, febrero como mucho, dar unos niveles de referencia. ¿Qué opináis? Sí, me parece bien. No sé si quiera comenzar, Adrián, o quieren que comience yo. Pues tú mismo, Carlos. Bien, aquí en la gráfica, estamos viendo en la gráfica... ¿Quieres compartir pantalla? A ver, un segundito, que eso tenemos que pedirlo. A ver, un momentito, a ver si el host, por favor, nos puede dar permisos para Carlos. Esto los puedo dar yo, creo que no. Ah, pues sí, creo que sí. Mira, a ver ahora sí, un segundito. Mira a ver si puedes. Sí. Perfecto. Bien, aquí tenemos la gráfica diaria. Un segundo, ahora, ya se ve. Sí, la parte alta vemos que tenemos ahí la media móvil de 200 periodos de la gráfica diaria muy, muy importante, muy vista incluso por instituciones. Tenemos una serie de velas que al llegar ahí se detuvo, no pudo superar este nivel. Tuvimos la vela envolvente o cambio de tendencia en 2 velas que dio origen a esta corrección bajista. Así que este nivel es muy importante, el nivel 1.1044. Vamos a ver el par de Forex porque puede cambiar un poquito. El 1.1037 son unos pips nada más de diferencia. Ese es el nivel clave. Si se supera este nivel 1.1035, podríamos ver un movimiento como ya hemos visto a la parte alta del rango, el nivel 1.48, 1.1482. De volver a ver aquí una señal de venta como esta, que es una clara vela envolvente, que si lo aunamos al volumen, vemos una considerable cantidad de volumen cuando llegó a estos niveles. Entonces podríamos tener un trade más bien en venta corta. Pero este es el nivel para mí importante, la media móvil de 200 periodos de la gráfica diaria. Es el nivel a vigilar y aquí, ahora bien, si supera este nivel y tenemos una corrección bajista con rangos bastante pequeños, ese sería un buen nivel para entrar para un trade al siguiente nivel del rango alcista que hemos esperado. Así que hacia donde está dirigiendo ahorita, nótese que el movimiento alcista, sin embargo, se está viendo con una disminución del volumen. Por lo tanto, este es el nivel que hay que estar al pendiente y podría llegar ahí en las próximas sesiones. 1.1050 para redondearlo. Adrián, no sé si quieres apuntar algo. No, yo lo que veo en el euro dólar es una línea de tendencia bajista a medida en el gráfico semanal. Si hablamos de corto plazo, lo que queda de diciembre y enero, hay una línea de tendencia bajista que tiene la semana que viene, la última semana del año, un punto de apoyo, un cuarto punto de apoyo en 1.1115, así que está bastante cerca del nivel actual. Si la supera, el próximo nivel está en el orden de 1.1250 aproximadamente, y 1.1455 es un nivel que le va a costar pasar, que es el máximo del mes de mayo, del mes de junio de este año. Ya por encima de ese nivel, 1.17, que es el máximo que tocó cuando se explotó, digamos, la crisis de China. Yo creo que puede ir a buscar la zona de 1.1150 más o menos, o 1.1120 justamente, que es el nivel que había mencionado antes, en los próximos días, y a la baja
0,665 tengo como un nivel importante de soporte, 1,0460-70, que es justamente el mínimo de este año, o 1,05, esa zona de 20-30 puntos va a ser importante. Estamos hablando de un plazo no intradiario, ¿no? Con lo cual uno le da un margen un poquito más amplio a precio, y ya mucho más abajo la paridad de 1 a 1, que en mi opinión va a tocar en los próximos meses. Por eso, habitualmente, antes de ir a la baja en forma definitiva, lo que debería hacer el euro es subir, ¿sí? Hacerle creer al mercado que va a subir en forma decisiva, que va a perder la tendencia bajista de largo plazo que tiene y después sí caer fuerte, ¿no? Que es lo que habitualmente sucede en los mercados, ¿no? Es un impulso contrario al que finalmente se impone en el mercado. Yo no creo que llegue de acá a enero, febrero, 1 a 1, por supuesto. Me parece que es más tirando para marzo, abril, pero en principio me parece que tiene ahora en corto plazo para ir al alza y a mediados de enero, digamos a fines de enero, empezar a caer de nuevo. Ok, yo coincido un poco con la visión también de ambos. Realmente, pues bueno, yo lo que veo ahora, si ponéis un gráfico semanal, se ve muy claro que está en un rango muy relativamente estrecho para la volatilidad que hemos tenido, aunque es un rango relativamente amplio también, entre la zona de 1,08. No sé si además el viernes pasado visteis cómo defendieron el nivel de 1,08 clavado. No sé si había algún vencimiento de opciones importante en ese nivel o había alguien que tenía intereses en que no se rompiera ese nivel de la baja, y hubo una defensa clarísima tanto el jueves como el viernes de ese nivel, ¿no? Y para seguir rebotando, como habéis visto, hasta los niveles actuales, que hoy ha estado incluso de tocar el 1,10, no ha llegado por poco. Entonces, bueno, entre la zona de 1,1050, 1,1040, como apuntaba Carlos, y el soporte que tiene... no estoy compartiendo gráfico, Henry, disculpa. Estoy comentando niveles, simplemente. Entonces, bueno, entre la zona de 1,1050 y la zona de 1,08 puede hacer desplegar un movimiento lateral en los próximos días o semanas. Como os comentaba al principio, yo creo que lo puede romper al alza mientras no tengamos noticias de Draghi significativas en relación a una nueva QE con más compras de deuda pública. Y bueno, en principio esos serían un poco los niveles a vigilar. Es decir, en caso de que haya un movimiento explosivo rompiendo uno de esos dos niveles, pues podríamos ver si rompe el 1,1050, una vuelta posiblemente a la zona de 1,13, 1,1350, incluso 1,14. Si rompiera la baja de 1,08, pues sí que podría intentar a lo mejor volver a la base del origen de este movimiento, que está en la zona de 1,05. Pero de momento, ya os digo, yo sigo creyendo que el dólar a corto o medio plazo puede seguir bajando. Tenemos otra cuestión creo que esta es para Carlos, porque es de volumen. Lo comenta Henry Eduardo. ¿Dónde puede conseguir el dato de volumen del SP500? Sí, el dato de volumen del SP500 lo puedes conseguir abriendo una cuenta demo con cualquier proveedor de contratos de futuros. Ese es el volumen más exacto. Lo puedes ver también con un contrato por diferencia, pero a largo plazo, semanal, diario, se puede distorsionar un poco. Si lo que yo sugiero es abrir una cuenta demo con algún broker de futuros y analizar el volumen ahí. Sí, si no me equivoco, el broker que estabas mostrando, que es Thinkorswim, tiene esa posibilidad, ¿no?, de abrir demos. Sí, tiene la posibilidad de abrir una cuenta demo y el volumen es muy útil ahí porque es bastante exacto. Entonces, esa es una posibilidad. Luego también recordad que en la página del Chicago Mercantile Exchange, el CME, podéis encontrar el volumen al cierre de cada día. Si no recuerda el apartado, hay que ir a Trading y dentro de Trading FX, y ahí pues buscar que hay una sección donde podéis encontrar datos históricos de volúmenes negociados diarios en futuros sobre divisas. Ahora incluso en Yahoo puedes verlo en Yahoo Finance o en Finanzas Yahoo, pero no es tan exacto, pero sí es útil de todas maneras porque lo que buscamos, repito, no es un volumen exacto, sino donde puedas ver un enorme surgimiento, doble o triple, con respecto a lo que se venía manejando en las pasadas 7, 8 velas, dependiendo del marco temporal. Si me preguntan por aquí el nombre de broker, lo voy a poner. Ahí lo tenéis. Thinkorswim.
Muy bien. Más cuestiones. Adrián, me comentaban que si puedes pasar a host al admin de FX Street, que por error te han puesto a ti de host. Sí, estaba intentando hacerlo justamente. Darle botón derecho y cambiar rol, y ya está. Perfecto, listo. A ver, pues no parece que cambie. Seguimos aquí en esta sesión. Nos quedan unos escasos 10 minutos. Bueno, no sé si hay alguna cuestión más de alguno de los participantes. Si queréis, si os parece bien, podemos finalizar este panel, que ha estado la verdad que muy interesante. Yo creo que ha habido alguna pequeña divergencia de las opiniones, pero a grosso modo yo creo que estábamos los tres bastante de acuerdo en cuanto a cómo puede evolucionar el mercado. En fin, es curioso, ¿no? Que tres personas, yo creo además que de diferentes países, con diferente formación y diferente punto de vista, pues hayamos llegado a una misma conclusión. La verdad que, bueno, es curioso, ¿no? Cuando tienes muchas horas de mercado y miras muchas pantallas, yo creo que al final es lo que sucede, ¿no? Que más o menos todo el mundo termina viendo cosas parecidas. Dicho esto, pues bueno, vamos a ir cerrando la sesión. Si hay alguna cuestión más de último momento, pues la podéis poner. Y de momento, pues nada, os agradecería tanto a Carlos como a Adrián y yo mismo. Vamos a terminar con un breve resumen, una conclusión, ¿no? O un consejo quizás, ¿no? Para el 2016, que yo creo que puede venir bien para nuestros oyentes en este momento, ¿no? Tanto puede ser un consejo sobre trading como un consejo sobre un determinado producto o una idea, simplemente. Una frase con la que queráis un poco resumir lo que esperáis para el 2016. Sí, ¿puedo empezar yo? Sí, por supuesto. Sí, de mi parte el consejo que tengo es que a pesar de cientos o miles de indicadores que hay, siempre hay quien tenga una nueva idea de desarrollar un nuevo indicador. Sin embargo, el mercado solamente nos da 3 señales en tiempo real. Todos los indicadores manipulan prácticamente esas 3 señales para darnos información y siempre la información de los indicadores va a estar un poco retrasada, la cual es el precio principalmente, el segundo el volumen, que es muy muy importante, es muy descuidado por muchos traders, pero la segunda parte más importante y la última es el rango del precio o tiempo que tarda un movimiento. Una vela de 1 hora tiene un rango, o otra vela tiene un rango mucho más extendido, la mayor cantidad del volumen. Y aunque no es tan fácil hacer el análisis de esa forma, sí, para que tengan mejores resultados y mejor entendimiento del mercado, mi sugerencia, mi consejo para ellos es que estudien un poco el volumen que nos puede indicar, como ya mostré claramente en algunas gráficas, cuando hay intervención de los grandes jugadores que por lo menos pueden inclinar la balanza hacia un lado, hacia otro, por lo menos momentáneamente, y comenzar el movimiento, así como una pequeña bola de nieve puede comenzar una avalancha. Muy bien, muy bien. Adrián. Bueno, yo creo que, como lo decimos siempre, lo importante es tener un plan, ¿sí? Un plan de trabajo, un plan de trading. Tal vez la herramienta técnica que uno elige para operar es la que a uno mejor le quede. Siempre decimos que no hay mejor forma de operar que la que uno elige. Y en todo caso hay que mejorar lo que uno hace a través del entrenamiento, a través de la capacitación. Nosotros nos dedicamos justamente a la capacitación y creemos que es el pilar sobre el cual se apoya cualquier operador para trabajar en el mercado, de modo que entiendo que una vez más apostamos a la capacitación, al estudio, a la concentración, a la disciplina, pero sobre todo a tener un plan, ¿sí? Cuando uno tiene un plan, digamos que es libre, ¿sí? Y puede actuar bajo esa condición en el mercado y en cualquier orden de la vida. De modo que, bueno, esa es mi sugerencia. No me atrevería a dar consejos, no soy quien para darlos, pero sí una sugerencia que se capaciten, que estudien mucho y sobre todo que sean felices. Muchas gracias, Adrián. Yo, por mi parte, os voy a dar un consejo que a mí personalmente me funciona y aún así hay veces que no me aplico mi consejo, pero bueno, siempre es bueno aprender de la experiencia y es básicamente que intentéis nunca casaros con una posición porque la novia o el novio os puede salir muy, muy caro, ¿vale? Básicamente cuando estéis en una posición, si vais en contra sobre todo de la tendencia de fondo del mercado,
tener mucho cuidado porque empeñarse en una dirección que no sea la correcta, o al menos la que piense el mercado en su conjunto, puede haceros mucho daño. Para esto hay un símil muy, muy bueno que me contaron una vez, y es que imaginaos que estáis en una sala con una sola puerta, ¿vale? Y en esa sala se declara un incendio de repente. Yo creo que a nadie de los que estáis oyéndonos ahora mismo se le ocurriría intentar entrar en esa sala mientras todo el mundo sale corriendo del incendio. ¿Vale? Pues esto es lo mismo para el mercado. Si en algún momento veis que tenéis esa sensación de que os estáis metiendo en una habitación en llamas donde todo el mundo sale corriendo y os puede pisotear, de verdad, cerrar la posición, asumir la pérdida y daros un descanso y ya volveréis a empezar, que oportunidades de trading siempre hay en el mercado. Y bueno, dicho esto, pues por lo mismo, como comenta Mónica también, feliz Navidad, feliz 2016 para todos. Como siempre digo, muchos pips para todos en 2016, aparte de salud y amor. Y bueno, muchas gracias Carlos y Adrián por participar en esta sesión. Yo creo que ha estado bien, ¿no? Sí, muchas gracias por la invitación y fue un gusto haber compartido la pantalla con a ustedes dos, con otras opiniones y aprender un poco unos de otros. Adrián. Bueno, para mí ha sido un gusto compartir este espacio. Les agradezco mucho tanto a FXT como siempre por cada sesión, como también, también a Carlos y Alberto. Ha sido un gusto estar con ustedes. Y bueno, muchas felicidades para todos. Será hasta la próxima. Muchas gracias a todos y bueno, nos vemos en 2016 en FX Street, donde si no, y por supuesto también en forex.es, en la comunidad en español, donde podéis visitarnos, plantear vuestras dudas, hablar de sistemas, de robots, de lo que queráis. Y no sé, Adrián, si tenemos algo previsto para el año que viene, ¿no? Tenemos ahí una competición pendiente. Sí, claro, tenemos, siempre bueno, unos cuantos pues seguramente planes. en 2016 empecemos con una competición en forex.es de nuevo, que ya va tocando. Muchas gracias a todos y mucha suerte.